Ya, comenzamos a grabar. Voy a compartir. Y estamos los que estamos, ¿cierto? Profe, Dígame. ¿podríamos probar algo? Ahí en el PDF, en la pestañita de arriba dice ver a la Ya. izquierda. Ahí Para y hacerlo pantalla sí, completa. pantalla. Sí, ¿no le Bueno, dará más quizás? sí. ¿Que le conviene o no, profe? Si no, no importa. No, si la acomoda no hay problema. Lo que pasa es que como se me agrandaba, me quedaban las palabras escritas detrás del chat y de los participantes. Pero a ver, Claro. vamos a ver si acomodamos esto. A ver si resulta. Bueno, y cuando está más grande también me doy cuenta de más errores. Mira, aquí ya puse y un punto P. No, ya puse punto. Muy bien. A admitir. Igual es Ya. si usted le acomoda nomás, profe. Tendrá que acomodarme. No, dejémoslo, probémoslos así. Probémoslos ahí nomás. Ya. Bueno, en realidad debería acomodarme también si soy ciego. Ocupo lentes y generalmente se me cansa muy rápido la vista, así que estamos un poco mejor para leer. Ya, muy bien. Entonces quedamos con lo último que vimos el ejemplo de la ecuación de la recta, ¿cierto? Que teniendo dos puntos está completamente determinada. Determinamos la dirección, que es el vector, ¿cierto? Y eh, luego tomamos un punto y hacemos la ecuación del punto vector, ¿cierto? La ecuación vectorial. Y de ahí podemos empezar a derivar otras ecuaciones. Sí, estamos bien. Sí, está grabando. Sí. Estaba fijándome en eso. Ya, pues, ahora, ¿qué ocurre con el plano? Queremos ver qué sucede con un plano. Entonces, en el caso de un plano, cuando vamos a tomar, por ejemplo, este plano que está aquí, y queremos ver las direcciones, a lo mejor la dirección de un vector que está por acá, otro que está por acá, si nos damos cuenta, podemos tomar una infinidad de vectores en el plano, ¿cierto? Que estén dentro del plano, porque lo genera una infinidad de rectas. Hay una infinidad de rectas que pasan por ese plano, así que tenemos una infinidad de vectores con las direcciones de esas rectas. Por lo tanto, vectores contenidos en el plano, en principio, no lo definen tan fácilmente, ¿cierto? Pero en cambio, cuando hablamos de un vector que sea perpendicular al plano, ahí sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque el plano lo fija. Tenemos un vector que sea perpendicular, entonces cada uno de los vectores que dibujamos en el plano, tomando como base el mismo punto en donde está ubicado el vector perpendicular, ¿ya? Va a ser perpendicular a ese vector. Lo mismo ocurre con otro vector hacia allá, con otro vector hacia acá, ¿cierto? Cualquier vector va a ser perpendicular a ese. Así que el plano está completamente determinado si fijamos el punto base, que fijamos un punto dentro del plano, y además el vector perpendicular al plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la idea o no? Así como en la anterior, la dirección y un punto definían la recta por completo, tomábamos el puntito, tomábamos la dirección de la recta y con eso hacíamos multiplicaciones escalares y poníamos generar a cada uno de los puntos que está en la recta. Ahora queremos hacer lo mismo, pero en principio lo que estamos haciendo es tomando un vector perpendicular y tomando un punto. En este caso, debí haberle colocado P sub 0. Ahí me raneé, P sub 0. ¿Ya? Ahora, la pregunta es cómo genero esta ecuación. Hasta el momento no tengo ninguna ecuación que genere. Por ejemplo, aquí tengo un puntito, que ese punto lo voy a llamar P, mejor, para que tenga coordenadas X, Z. ¿Ya? Entonces, en principio, sabemos que ese vector
ubicando el vector normal. Bueno, ya le dije cómo, le dije el nombre que le iba a nombrar más tarde. Se le dice vector normal, ¿ya? El vector perpendicular a ese plano, y tomamos un vector desde el mismo punto P sub 0, donde está ubicado ese vector, hacia un puntito P arbitrario, X, Z arbitrario. Esos son perpendiculares. La pregunta es, ¿tengo alguna herramienta para relacionar dos vectores perpendiculares? ¿El producto cruz o no? Era el anterior, ¿El punto? el producto punto. Oh, me confundí. Lo que pasa es que en el producto cruz nosotros tomamos cualquier par de vectores y hacemos el producto cruz. Esos vectores no necesariamente son perpendiculares. Y si son perpendiculares, el producto cruz no nos va a decir nada, porque simplemente vamos a calcular un vector perpendicular. Nada más. Entonces, en principio no dice nada el producto. En cambio, el producto punto sí. Porque recordemos que hay una ecuación para el producto punto, que es, si nosotros tomamos u punto b y le calculamos la norma, ¿a qué era igual eso? Bueno, el valor absoluto cuando es producto punto. ¿A qué era igual a eso? La norma de U, la norma de V y el coseno del ángulo θ, que era el formado por el V. Perfecto. Gracias, Joaquín. Exactamente es eso. Ese es θ, ese es U, este es B, ¿cierto? Entonces, esta era la relación que había ahí. Hay alguien que tiene memoria, ¿eh? Yo pensé que los iba a descolocar a todos con la memoria. Exactamente, esta es la ecuación. Entonces, ¿qué ocurre cuando este ángulo tiene 90 grados? O pi medio. ¿Qué pasa cuando los vectores son perpendiculares? Lo voy a dibujar. Da cero. Da cero, exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí tengo coseno de 90 o coseno de pi medio. Y en el caso de que θ sea igual a pi medio, entonces esto da cero. Da cero. Por lo tanto, multiplicado por las otras normas, da cero. Así que el producto punto es cero. ¿Ya? El producto punto, bueno, en particular, o sea, en conclusión, el producto punto es el vector nulo. ¿Ya? Bueno, debería quitarle esto por ahora. Ahí. Me equivoqué también ahí. Si estoy raneándome con eso. Ahí. Nada que ver eso. Ya. Olvídenlo de sus mentes. Estoy hablando tonteras. Estaba mezclando con el producto cruz. ¿Ya? Entonces, el producto punto de ambos da cero. Un escalar cero. Recuerden que el producto punto es un escalar, no un vector. Ahí cometí una blasfemia. ¿Ya? Entonces, el producto punto de ambos es cero. Esa es la relación que hay acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale este vector que está aquí? Porque quiero hacer la relación entre este vector y el vector normal. Entonces, por ejemplo, para que hablemos de vectores y no de puntos, porque este es P sub 0 y este es P, supongamos que el origen está por acá. Y por lo tanto, tenemos un vector de esta manera. Y un vector de esta otra manera. Donde este es el vector posición R sub 0, le vamos a colocar los mismos nombres que anteriormente. Y este es el vector posición R. ¿Cuánto vale este vector en función de R0 y R? ¿Cuánto vale este vector? R menos R sub 0. Sí, muchas gracias, Sebastián. R menos R sub 0. Eso es. Porque la suma de estos dos tiene que dar R. ¿Ya? La suma de R0 más R menos R0 tiene que dar R. Y efectivamente da. ¿Ya? Así que la ecuación que resulta de haber hecho este trabajo de aquí es efectivamente esta,
que el producto punto del vector normal punto r menos r0 va a ser igual a 0. Y esa es la ecuación vectorial del plano. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Sí, se ¿Todo bien? entendió. Soy como Impecable. simplecito, pero acuático. Así es, pues. La matemática de repente uno dice, esta formulita hay que aplicarla, ¿no? Pero ¿de dónde salen? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y pues, el por qué. Así es, eso es lo bonito. Así que de ahí salen las cosas, ¿ya? Tenemos que la ecuación vectorial es de esta forma, como dije, como hice un spoiler hace poco, el n se va a llamar vector normal al plano, ¿ya? Sn, vector normal, cuando es el vector perpendicular. Y haremos lo mismo que con la recta. Tenemos esa ecuación así, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es darle coordenadas. Entonces, por ejemplo, el vector n son las coordenadas a, b y c, ¿cierto? El vector posición para el punto x0 y 0z0 es el mismo x0 y 0z0 como vector, porque recuerden que es restado con el origen. Y lo mismo ocurre para el punto arbitrario x y z, se resta con el origen, así que haría el vector r, que es el vector posición de P, del punto P. Y entonces tenemos lo siguiente, porque vamos a hacer el producto punto entre este vector y la resta de estos dos, que sería el x menos x0, así que la coordenada a por x menos x0, más la coordenada b por y menos y0. A ver, déjenme escribirlo mejor, para que quiero que se entienda. Estamos haciendo el producto n punto r menos r0, ¿ya? Eso es igual a 0. Entonces, vamos a tener el producto punto de ABC con el producto punto de x menos x0, porque es r menos r0. Así que sería x menos x0 y menos y0 y z menos z0. Y ahí está. Tenemos el producto punto de este con este. Ahí está. El producto de ese con ese. Ahí está. Producto de ese con ese. Ahí está. Y eso tiene que ser igual a 0 como producto. Recuerden que la suma es de multiplicar las coordenadas. Muy bien. Entonces así se genera la ecuación cartesiana del plano. Donde además podemos tener la ecuación general o la ecuación lineal. Y eso básicamente es multiplicar distribuir aquí, ¿cierto? Va a quedar a por x menos a por x0, b por y menos b por y0, c por z menos z por z0. Entonces los números que quedaron como ax0, by0 y cz0 va a ser el d. Que son los números libres, sin las variables x y z. ¿Ya? Entonces en general se puede formar esta ecuación del plano. Muy bien. Entonces esto es una ecuación del plano, ¿ya? Ecuación lineal. ¿Se dan cuenta? Un plano tiene ecuación lineal, no hay ningún cuadrado ni nada de eso en las variables. Y una de las cosas que nos preguntamos es lo siguiente. Nosotros en una recta teníamos dos puntos que la, que la generaban, ¿ya? Que la determinaban completamente. Teníamos un punto P, un punto Q, ¿cierto? Entonces existe una única recta que pasa por esos dos puntos, ¿ya? De los cuales el vector PQ le da la dirección y uno de los puntitos puede ser fijado para la ecuación vectorial de la recta. Ahora la pregunta es, ¿con cuántos puntos podré determinar un plano? Entonces pasemos por esta base. Tenemos dos puntos para la recta, punto P, punto Q. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos planos pasan por dos puntos? Infinito. Infinitos, ¿cierto, Juan? Son infinitos los Sí. planos que pasan por dos puntos, porque, por ejemplo, hagamos un dibujito. Vamos a analizar esto dibujísticamente, ¿ya? No más detalles que eso. Tenemos dos puntitos, P y Q. Entonces, por P y Q podría pasar un plano que perfectamente podría ser perpendicular a X y, ¿cierto? Aquí podría armarse el dibujo así, más preciso. Así, ¿cierto? ¿Ya? Que sea paralelo a esto que está acá. ¿Ya?
Y además, podría armarse un plano, y aquí es donde voy a hacer el dibujo de la recta, de esta manera. Y además podría armarse un plano que también haga algo como esto. Y bueno, que quede detrásito del otro plano. Y ahí tenemos dos planos que contienen la recta. Podríamos hacer otro con otra inclinación hacia allá, ¿cierto? Con una inclinación hacia ese lado, ¿ya? De esa manera. Podríamos hacer otro con otra inclinación, entonces tenemos infinitos los planos que pasan por ahí. Podemos tomar cualquier dirección de un vectorcito, así, a la recta, y decimos, que defina el plano que pasa por ahí, ¿cierto? Con esa dirección. Es Entonces como son un eje al infinitos. final. Y claro, pasaría a ser como un eje, donde los planos, más, no sé, hay una especie de rotación en cada plano que pasa por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Claro. Entonces la pregunta es, bueno, con 2 puntos no puedo definir un plano. ¿Con cuántos puntos podría? Por 3 puntos paso un único plano. Por 3 puntos que sean no colineales, ¿cierto? No son lineales, claro. Exacto. Si tenemos una recta y un puntito que, o sea, 2 puntitos que pasan por una recta, ¿cierto? ¿Ya? 2 puntos que no sean los mismos para ser consistente con lo que dije recién. 2 puntos distintos. Entonces podemos tomar un tercer punto. Y ese tercer punto va a dar la dirección, la inclinación que tenga el plano hacia acá. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer una especie de triangulito que está ahí. Esa especie de triangulito. Entonces por ahí ya tenemos una figura plana. Entonces el plano que contiene esa figura plana va a ser el plano que contiene a los 3 puntos. Y no se puede hacer más planos que ese, ¿cierto? ¿Ya? Así que efectivamente son 3 puntos los que definen el plano. Y ahora otra pregunta. Si conocemos 3 puntos de ese plano, ¿es posible encontrar la ecuación? La ecuación de dicho plano que contiene esos 3 puntos. ¿Cómo podría hacerlo? Hasta el momento definimos la ecuación vectorial, ¿cierto? Con un puntito, un vector perpendicular, ¿cierto? Ahí la armamos, ¿ya? Vimos la ecuación cartesiana y la ecuación general o lineal. Pero la pregunta es, ¿cómo calculo la ecuación del plano con 3 puntos? ¿Se podrá? Me tinca que con la expresión anterior y usando creo que dos vectores era, ¿o no? ¿Cuál expresión anterior? ¿Esa? Esa. ¿Ya? ¿Qué más? Y tomar dos puntos dos de los puntos, ¿o no? ¿Qué hacemos con esos 2 puntos? Mm, Déjame pensar, profe. Piense nomás. ¿No sirve, ¿no sirve la normal? ¿Ya? ¿Y cómo calculo esa normal? Mm, Miren ahí, César, lo que dicen en el chat. Vectores PQ y PR. Y el producto cruz entre ellos, ¿qué es? Supongamos que tengo mi plano. Bueno, vamos a empezar con los puntos. Dibujemos plano, ya. Ahí está el plano. Supongamos que en principio tenemos el plano que contiene a P, que contiene a Q y contiene a R. ¿Ya? Entonces, César dice, vamos a tomar el vector PQ. Vector PQ, el vector PR, ¿cierto? ¿Y qué pasa si hago el producto cruz entre ellos? ¿Qué me da como resultado?
es PQ, La normal. este es PR, y exactamente un vector perpendicular. Eso es lo que me da. Y por lo tanto, tendría un vector normal al plano. Entonces, esa es una de las formas para calcular la ecuación, o una ecuación una ecuación del plano, que es ocupando el producto cruz. Qué útil que es a veces el producto cruz, ¿cierto? Así que esa es la forma. Ahora, otra mención. Otra mención, de lo cual a lo mejor alguien pudo haberlo visto y no dijo nada, es que la ecuación general es una ecuación de este tipo, con x y z, y se puede calcular teniendo un punto y el vector normal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, una de las maneras que también se puede calcular es tomando tres vectores, o sea, los tres puntos, y reemplazarlos en esta ecuación. Reemplazar los puntos en esta ecuación. ¿Ya? Y ahí se puede calcular cuánto vale A, B y C. Entonces, esa es una manera. O sea, sería otra manera. Pero para que no se compliquen con los sistemas de ecuaciones, porque no está claro cómo se forman bien acá. Porque en principio, si ocupamos la ecuación de abajo, va a tener cuatro variables, ¿cierto? Vamos a reemplazar el punto de x y z, el punto de x y z, y el punto de x y z, vamos a tener tres ecuaciones con cuatro variables. ¿Ya? Pero no es tan así. Tiene que ser única la solución para cada uno de los puntos A, B, C y D. Y una de las cosas es que el D depende de A, de B y de C y de un punto, porque sale de aquí arriba el D. Así que hay que tener cuidado en todo eso si lo quiere hacer con sistema de ecuaciones. Se puede hacer, pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Así que prefiero, y espero que ustedes también, una manera mucho más óptima de calcular, que es simplemente con el vector normal. ¿Ya? Así que vamos a calcularlo. Apenas dibujar el dibujito, borrar el dibujito, pero ya. Ahí lo hice. Bien. Entonces, ¿qué sería el vector PQ? El vector PQ sería restar 3, menos 1 serían 2, menos 1 menos 3 sería menos 4, 6 menos 2 sería 4. Ahí está PQ. Luego, el vector PR. ¿Ya? Voy a hacer tal cual como lo sugirió César en el chat. PR. Entonces sería 5 menos 1 sería 4, 2 menos 3 sería menos 1, y 0 menos 2 sería menos 2. Y así vamos a hacer el producto cruz de I, J, K. En algunos libros le ponen sombrerito, ¿eh? Eso no es del todo malo, ¿eh? No es del todo malo, porque con eso hacen la diferencia entre vectores y números, ¿ya? Así que no se extrañen cuando vean unos gorritos al IJ acá. Y este es 4 menos 1 menos 2. Bien, ese es el producto cruz, digamos U y B, para no escribir de nuevo el PQR. U cruz B. Bien, entonces, ¿qué sería? La primera coordenada sería menos 4, menos 8, perdón, menos 16, así que sería menos 20, ¿cierto? Ah, otra vez cometí el mismo error que otras clases. Esto son 8 menos menos 4, así que sería 12, ¿cierto? 8, 4 por 2 son 8, menos menos 4 sería 12. Ahí. La otra sería menos 4, menos 16, sería menos 20, pero como es la segunda componente va a ser 20 positivo. Luego sería menos 2, menos menos 16. Así que sería más 16, sería 14, si no me equivoco. ¿Está bien ahí? ¿No hay problema?
Profe, me perdí con eso de que por ser la segunda componente queda positivo. Ah, porque lo que pasa es que cuando uno calcula determinante, ese otro que estoy saltando, ¿ya? Estoy calculando determinante a la rápida y de vera que andan ahí nomás con determinante. Ya, recuerden que el producto cruz se puede calcular como un determinante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estoy tomando en referencia? Y más encima ponen caritas enojadas y me digna explicarles determinante. ¿Ya? El profesor se digna explicar determinante y se enojan igual, ¿eh? Ya, vamos a calcular determinante con la primera fila. Entonces, en la primera fila, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el i. ¿Ya? ¿Qué es el i? El i es el vector 1, 0, 0. Y eso va a quedar multiplicado por, ¿qué cosa? Vamos a eliminar la primera fila por la primera columna, así que nos queda esto que está acá. Nos quedaría el determinante de menos 4, 4, 1 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? -1, profe. Gracias, sí, menos 1. Ahí está, menos 1. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Menos 4, 4, menos 1, Sí. menos 2. Ya, entonces el determinante de 2 por 2 se hace multiplicando cruzado. Menos 4 por menos 2 serían 8. Menos 4 por menos 1 sería menos 4. Y como hay un menos, se pone más. En la fórmula es menos, que sería este por este menos este por este. Pero como este por este da menos 4, con el otro menos queda positivo. Listo. Así que eso queda multiplicado por el primer vector. Así que por lo tanto, la primera componente es 12. Porque queda multiplicado por la primera componente y este no aporta nada en la segunda y tercera componente. De manera análoga, lo voy a hacer aquí arriba, vamos a hacerlo con el j. El j. Pero hay un detalle. Cuando uno calcula determinantes, tiene que multiplicar por 1 elevado a la posición. Cuando tomamos el primero, no es necesario porque queda elevado a 1, perdón, a menos 1, con 1 más 1. Así que es positivo, queda menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, no cambia en nada el cálculo que hicimos recién. En cambio, si vamos a la otra posición, nos va a quedar menos 1 elevado a la posición 2 más 1. Pero eso da negativo. ¿Ya? Así que eso quedaría multiplicado por el determinante de qué cosa. Como estamos en el j, voy a hacer con otro colorcito para que no distingamos. Como estamos en el j, eliminamos esa fila, esa columna y esa fila. Así que nos quedaría el 2 por el 4, 4 menos 2. Nos quedaría el 2, 4, 4 menos 2. ¿Ya? Y eso está multiplicado por el j. Pero el j es el vector 0, 1, 0, el vector de la segunda componente. Así que esto nos quedaría ¿qué cosa? Bueno, esto es menos 1, así que quedaría menos el determinante de esto. ¿Qué es el determinante de esto? Es 2 por menos 2 sería menos 4, menos 4 por 4 que sería 16. Y eso multiplicado por el 0. 0, 1, 0. ¿Ya? Así que esto nos da menos 20 y con ese menos pasa a ser positivo. Y por eso la segunda componente del vector es 20. Análogamente, la hacemos para el tercero, para el k. Lo mismo. En este caso, el k es en la posición 1, 3. Recuerden que la posición fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3. Por eso aquí es 1, 1 y ahí es 2, 1. Bueno, de ahí lo he puesto al revés, sé consistente con, por si acaso, los reclamones ahí. Posición 1, 2. Así que es 1 más 2, que es lo mismo que 2 más 1. ¿Ya? Entonces, ahora es la posición 1, 3. Por lo tanto, no cambia el signo. Y es por eso que algunos ponen la mecánica de que pase por el positivo, negativo, positivo, ¿cierto? Por esa mecánica de cambios de signo. Porque la posición, como va sumando 1, va cambiando de positivo a negativo en el determinante. Ya, con la posición 1, 3, eliminamos la columna 3, ¿cierto? Con la fila 1. Así que nos quedaría 2 menos 4, 4 menos 1. 2 menos 4, 4 menos 1. Y eso está multiplicado por el vector 0, 0, 1.
Y por lo tanto, hacia el mismo cálculo, esto nos queda positivo, así que nos aporta el signo. Nos quedaría 2 menos 1 sería menos 2. Tengo poco espacio. Ya, por acá. Menos 2. 2 por menos 1 sería menos 2. Menos 4 por menos 4, que sería menos 16. Pero con este menos quedaría más, 16. Y eso está multiplicado por este vector. Ya pongámosle E3 para no escribirlo de nuevo. Y así quedaría 16 menos 2 sería 14. Por eso quedaría 14, porque es 14 por 0, 0, 1. Así que aporta la última coordenada, que sería 14. Ahí está. Ese es nuestro vector perpendicular al plano. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Se me ¿Todo había bien? olvidado eso de que era por el determinante. Ujú. Ningún problema. Por Sí. eso no, sí. Les dije al principio que no voy a tener ningún problema en explicarles de álgebra lineal. Y no me vayan a preguntar reglas de signo, porque eso se ve en segundo medio, pero álgebra lineal, sí. ¿Ya? Ningún problema. Bien. Entonces estamos bien. Tenemos el vector normal, que sería el 12, 20, 14. Ya, pues calculamos un vector normal. No sé si borrar en alguna parte. Lo he hecho en la pizarra. Ahí todo desordenado. Por último, sáquenle una foto rápida o algo para borrar. O borro nomás. Ustedes me dicen. La grabación, yo creo, profe. Ah, ya, muy bien. Entonces se ve la grabación después. Ya. Entonces voy a borrar. Ah, pero no tengo que dejar de el 12, 20, 14. Ya, 12, 20, 14. 12, 12, 20, 14. Ya, ese era nuestro vector N. Nuestro vector producto cruz entre ambos vectores que dijimos PQR, PR. ¿Cierto? Ya, pues, entonces estamos dados. Tenemos un vector normal y podemos tomar cualquiera de los tres puntos. ¿Cierto? Ojo, que aquí podemos abusar un poquitito de lo que querían abusar antes. ¿Se acuerdan que en un momento querían hacer ¿cómo se llama? Lo voy a borrar aquí. Querían tomar una ponderación escalar del vector normal. Me acuerdo que alguien quería cancelar. No sé si estará ahora aquí. Pero este era el producto cruz entre U plus B. Entonces, alguien quería cancelar las cosas porque simplemente era un múltiplo escalar. El vector normal es múltiplo Yo escalar. fui esa en la clase pasada, pero me quedó claro que no se podía. Muy bien. No se podía en ese momento. Ahora sí se puede. Así que el producto cruz entre ambos es este. Y un vector que sea paralelo a este vector también sería dividir todo por 2. ¿Cierto? Así que nos quedaría 6, 10 y 7. ¿Cierto? Este es un vector paralelo a este porque es una ponderación escalar de este, ¿cierto? Así que podemos tomarlo porque sigue siendo un vector normal al plano. Ahora sí se puede. Ahora alegremente para usted, Sebastián, se puede. Así que por lo tanto, en la ecuación que vamos a generar ahora para la ecuación de la recta, o sea, perdón, la ecuación del plano, podemos tomar el 6, 7, 10, o sea, 6, 10, 7 en la ecuación, por lo tanto nos quedaría 6 por x menos cualquiera de los tres puntos. Tomemos el primero, ya que tiene numeritos más simplecitos, 1, 3 y 2, x menos 1, más 10 por y menos 3, más 7 por z menos 2. Y ahí tenemos la ecuación del plano, la cual obviamente podemos distribuir y generar la ecuación general, ¿cierto? Así que ahí estamos. Y se da cuenta que si dividimos, si hubiésemos reemplazado el 12, 20, 14, acá, 12, 20, 14, también podíamos haber dividido la ecuación por 2 y tampoco había
ningún problema. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Hay festejos, hay deditos para arriba. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si tienen preguntas o de algo que ya hemos conversado hasta ahora, háganlas nuevas, ¿ya? Estoy claro que a veces hablo mucho y rápido, así que pueden detenerme y preguntarme. Ya, pero parece ser que hasta aquí estamos bien. Ya pudimos generar la ecuación del plano con 3 puntos. Entonces, voy a borrar, queda la grabación, ¿cierto? Bien. Por último, vamos a hablar de las posiciones relativas de las rectas. Y análogamente voy a hacer unas pequeñas menciones de las posiciones en el plano, las cuales no son tantas, así que me voy a enfocar un poquito más en la recta. ¿Ya? Entonces, en las posiciones relativas de la recta, ustedes conocen las antiguas qué horrible, para el plano R2, ¿cierto? En el plano R2, ¿cuáles eran las posiciones que podían tomar un par de rectas? Un par de rectas L y R. Entonces, ¿cuáles eran las comparaciones o posiciones que podían tomar dos rectas en un plano? Bueno, están ahí escritas en el documento. ¿Cuáles serían, Sebastián? ¿Y qué quería hablar? No que ya sí que se intersectaban o no se intersectaban. Exacto, muy bien. Así de simple. ¿Se intersectan o no se intersectan? En palabras bonitas, ambas rectas o eran paralelas o eran secantes, ¿cierto? O se intersectaban en un punto o eran paralelas, y en el caso de paralelas también está coincidentes, ¿cierto? En el caso de paralelas también tenemos paralelas coincidentes que eran la misma recta. Así que teníamos tres opciones. Entonces, una de ellas es que fueran secantes y se intersectaran en un punto. Vamos a cambiar color. Otra de ellas es que fueran paralelas. Y otra de ellas es que fueran la misma recta, ¿cierto? O sea, L igual a R, como rectas. ¿Ya? Entonces teníamos esos tres tipos entre comillas, porque que sean coincidentes, está al mismo tiempo que sean paralelas. Bien. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre en el plano? O sea, perdón, en el espacio. En el espacio. ¿Ya? En el espacio vamos a tener los mismos tipos. ¿Ya? Pero hay un detalle. El detalle está en que aparte de que en el espacio pueden haber dos rectas que son paralelas, dos rectas que se podrían intersectar, que son secantes, ¿ya? Coincidentes, en el caso de paralelas, también existen las rectas que se cruzan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede haber una recta, así, y otra recta que a lo mejor está pasando por ahí atrás, ¿cierto? A lo mejor está pasando por ahí atrás y no se intersectan, tampoco son paralelas, ¿ya? Sino que está pasando por el lado de atrás. Entonces no caen en el caso de paralelas. Y cuando uno hace una proyección, por ejemplo, si hiciera una proyección de estas dos rectas en uno de los planos, por ejemplo en el plano XY, ¿ya? Entonces esas proyecciones sí se intersectarían acá abajo. Y abajo sí se intersectarían. Como ese puntito que pasa por ahí atrás, cae ahí y ese también cae ahí. Entonces hay un tercer caso. Sería que se cruza. Bien, ahora la pregunta es cómo ver que efectivamente esto resulta. A ver, ahí el dibujito. Ahí está el dibujito. ¿Ya? Ese dibujo está mejor que el mío, pero más o menos se entendía la idea. Entonces la pregunta es cómo ver
cómo relacionar las rectas, cómo ver que se cruzan o no se cruzan, ¿ya? Cómo ver si son secantes o si son paralelas. Existe el caso más fácil. Por ejemplo, ¿cómo se cuando dos rectas son paralelas? En esta clase hemos hablado harto de eso. Perdón, profe, ¿qué dijo? No alcancé a escuchar. ¿Cómo saber que dos rectas son paralelas en el espacio? Y eso lo hemos conversado harto en la clase. ¿No? ¿No hay ideas al respecto? Muy bien, César. Está bien, se entendió la idea. Que un vector era múltiplo escalar del otro, ¿cierto? No que era un escalar, pero sí que era un múltiplo escalar. Ya, lo entendí. Pude descifrar lo que dijo. ¿Ya? Efectivamente, que el vector director de una recta es un múltiplo escalar del vector director de la otra recta. ¿Ya? También, sí, puede decir que un vector es combinación lineal del otro. Ujú. Porque uno se escribe como un múltiplo escalar del otro. Así que ningún problema. Es lo mismo. En este caso, como hablamos de dos vectores, a veces combinación lineal lo pueden interpretar muy amplio, ¿cierto? Uno cuando hacía combinaciones lineales tomaba un vector y lo escribía en combinación lineal de hartos vectores, así que aparecía un escalar, más escalar por vector, más escalar por otro vector, ¿cierto? Entonces ahí la combinación lineal se reduce solamente a uno. Así que un vector se escribe como escalar por el otro vector. Un escalar por el otro vector. ¿Ya? Así que, en principio, ver que dos rectas sean paralelas es terriblemente simple, para decirlo de manera coloquial. Solamente se comparan los vectores directores. Y si uno es múltiplo escalar del otro, si los vectores directores son paralelos, entonces ningún problema. Son paralelas las rectas. ¿Ya? Bien. Entonces, se lo voy a dejar como tareita. ¿O no? Porque voy a demorar mucho. Quedan 10 minutos. Voy a demorar mucho. Profe, ¿Sí? ¿y cómo diferencio entre que sean paralelas y que sean, no me acuerdo el nombre técnico de las otras, las que se cruzan pero no son paralelas? O sea, ¿Qué las se que no se cruzan? cruzan ¿Aladeadas? pero no son paralelas. Alveadas, ¿esa? Eh, bueno, en principio es lo que dije recién. Los vectores directores no van a ser paralelos. ¿Ya? En principio es eso. Segundo, no tienen un punto en común. ¿Ya? Entonces, esos son los tres tipos de rectas. Las secantes tienen un punto en común porque se cruzan en un punto. Las paralelas tienen los vectores directores paralelos. Y las que se cruzan, ¿ya? De esa manera quizás mal dicha, las alabeadas, ¿cierto? No tienen punto en común tampoco. Son como paralelas entre comillas. Pero tienen el nombre de alabeadas, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia o no? ¿O no se Sí, sabe ahí sí cómo, me quedó claro. o no se sabe cómo determinarlo en principio? No, no, ahí me quedó claro. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, como primera cosa, ya, una cosa que les iba a mencionar anteriormente, pero no lo hice, es que una recta se puede escribir de esta forma, como intersección de dos planos. Así que aquí la recta L está escrita de la forma como intersección de dos planos. Pero esta recta podemos llevarla a las ecuaciones que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, veamos, por ejemplo, digamos z igual a t, ya, z igual a t. Entonces, con z igual a t,
vamos a tener 2x más y más t igual a igual a 0. Y x menos 4y más 2t igual a menos 12. Ya, eso. Ya, bueno, no sé si me entendieron lo que quiero hacer, pero creo que llegué y escribí. Les dije que la recta está en esta forma, y lo que quiero es llevarlo a una recta, a una ecuación de la recta que ya conocemos. Una de las ecuaciones son las paramétricas, o en este caso como la que está acá, que está casi como la simétrica, salvo porque, porque aquí hay un menos x. Así que para llevar a la ecuación simétrica, esto debería escribirlo así. X menos 4 dividido por menos 4, ¿cierto? Y ahí está en su forma simétrica. Ahí está bien. Entonces lo que quiero hacer es llevar esta ecuación escrita de una forma general, creo que le dice. Que en general no lo toco tan así, pero a lo mejor sería bueno definirlo. Porque también es bueno ver intersección de recta de la forma general. Entonces se entiende, ¿no? Quiero llevarlo a una de las ecuaciones conocidas que ya tenemos. Ecuación paramétrica o ecuación simétrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una de las variables le puse igual a t, al parámetro, que ya conocemos. Una de las variables va a ser igual al parámetro. Y, ¿qué más iba a decir? Después reemplacé las ecuaciones y ahora voy a eliminar el parámetro. Por ejemplo, en la ecuación de arriba voy a multiplicar por... Ya, multipliquemos por 2. Y abajo voy a multiplicar por menos 1 para que aquí no quede negativo. Y las voy a sumar. Así que por lo tanto va a quedar 4 menos 1 va a ser 3x. Aquí quedaría 2, aquí por menos 1, así que quedaría menos más 6, ¿cierto? Más 6, sí. Y ahí se eliminaron los t. Y eso nos queda igual a 12. Bien. Eso. ¿Se entiende hasta ahí o no? No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Cuál es la necesidad de cambiar el z por el t? De llevarla a las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Se acuerdan que las ecuaciones paramétricas eran esto? Era x igual a x0 más un t por a. Luego y es Sí. igual a y0 más t por b. Y finalmente z igual a z0 más t por c. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cuando tengo las ecuaciones de esta manera, puedo tomar alguna de las variables y darle el valor de t, porque lo que estoy diciendo acá es que el z0 sea igual a 0 y que el c sea igual a 1. Y ahí determino una de las ecuaciones paramétricas. Y reemplazando el z igual a t acá, puedo determinar cómo van a quedar las otras. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya. Ok. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, acá puedo dividir por 3, ¿cierto? Nos va a quedar x, a ver, no, ya, no voy a pasar el resto de las todavía. 2i igual a 4, ahí. Entonces, finalmente, podría dejarlo en la forma x menos 4 igual a y partido por un medio, por menos un medio, ahí, por menos un medio, ahí está. ¿Ya? Entonces las ecuaciones nos van a quedar así. Al final llegué rápidamente a las ecuaciones simétricas. Y ahí está. Ahí llegué a las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces, ¿por qué quiero llegar a las ecuaciones simétricas de la recta? Porque estas ecuaciones me dan de inmediato, o las ecuaciones paramétricas, cualquiera de las dos que haya llegado rápido, eh, incluso si hubiese multiplicado, por ejemplo, aquí por menos 2 y elimino las x, entonces tengo la paramétrica igual a y. Si elimino las y, tengo la paramétrica igual a x. Entonces habrían resultado las paramétricas si elimino las x o las y, en vez de eliminar los t. ¿Ya? Pero aquí al eliminar los t, me dieron las ecuaciones simétricas de inmediato. Entonces, la idea de llegar a la ecuación simétrica
es que nos dé de inmediato el vector director. Están muy callados, parece que no, no se está entendiendo, ¿sí? Yo creo que se entiende, profe, pero estamos en la última ya. En las últimas ya están, es la hora de la siesta, parece. Ya, pero quedan unos minutitos para que sigamos pensando, así que no bajen los brazos. Ya, a ver, voy a resumir esto, para que ojalá, eh, ojalá vuelvan a ponerse a tono. Tenemos dos rectas. Queremos ver la posición relativa entre estas dos rectas. Quiero ver si son paralelas, si son secantes o se cruzan, ¿ya? O son alabeadas, como dicen ustedes. ¿Ya? Cualquiera de los tres casos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en principio? Primero, voy a ver si son paralelas. ¿Cómo veo que son paralelas? Determinando cuál es el vector director de ambas rectas. Entonces, para ver los vectores directores de ambas rectas, tenemos dos ecuaciones, o tenemos la ecuación vectorial o la ecuación paramétrica. Bueno, y la ecuación simétrica, perdón, tenemos tres. Y la ecuación simétrica. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Quiero comparar los vectores directores, ese es mi objetivo. Porque si veo que son paralelas, se acabó. Son paralelas y punto. ¿Ya? Bueno, no hay punto, porque a lo mejor podrían ser coincidentes, pero ahí se toman un punto de una, la reemplazan en la otra, y ahí serían no coincidentes si es que no, no satisface la ecuación. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo es tomando esta ecuación de la recta, que está formada por la intersección de dos planos. Las rectas se pueden expresar en la manera de ecuación como intersección de dos planos. Y esta es la forma. Tengo un plano, tengo otro, entonces al poner la recta que sea estas dos cosas en intersección, ¿cierto? O como sistema, si lo quieren ver así, esto nos da la ecuación de la recta, de forma general que le dicen en alguna parte. No, creo que tiene también otro nombre, no me acuerdo. Entonces, en su forma general, yo la quiero transformar a las otras formas que nosotros conocemos para determinar el vector director. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hice? Bueno, lo quiero llevar a sus ecuaciones paramétricas o a su ecuación simétrica. Para ello, voy a tomar una de las variables que se repiten en ambas ecuaciones. En este caso, las x, las y y las z, ambas se repiten en ambas ecuaciones. Así que ningún problema. Puedo ocupar cualquiera de las tres. Yo dije, voy a tomar z. Podemos z. Podrían haber tomado x, podrían haber tomado y, no importa. Yo quise tomar z. Y digo z igual a t. Reemplazando z igual a t, ¿qué es lo que voy a hacer? Si quiero llevarla a las ecuaciones paramétricas, elimino una de las otras dos variables haciendo lo que hice recién con la t. ¿Ya? Entonces podría haber multiplicado por menos 2 acá, y aquí me quedaría 8, y aquí me quedaría 4, ¿cierto? O sea, menos 4, ¿cierto? Entonces resto las dos, se me van las x, y la y va a depender de t. Y ahí tengo una paramétrica para la y. Lo mismo pude haber hecho, ¿cierto? Al haber eliminado, haber multiplicado por menos 4 aquí, ¿ya? Menos 4, entonces elimino las y, perdón, por 4 solamente, no por menos 4, por 4. Multiplicado por 4, elimino las y, ¿cierto? Y sumo, me quedaría las x dependiendo de t. Y ahí tengo las ecuaciones paramétricas también. Pero lo que hice yo fue eliminar las t. Al eliminar las t, nos quedaron el x y el y, ¿cierto? En, eh, ¿cómo se llama? Nos quedan relacionados de esta manera, como x más 2y igual a 4. Entonces x menos 4 va a ser igual a y partido por menos 1/2. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Ok, muy bien.
Entonces, déjenme ver si está todo ok en los cálculos. Ya. Creo que... No, creo que me voy a ir directo a las paramétricas porque hay un detalle acá. No puedo relacionar inmediatamente Z con estos de acá. No sé si me cambiará, no debería cambiar el parámetro, pero tengo la duda, eso lo voy a revisar mejor yo después. ¿Ya? Así que no, voy a ir de cabeza a las ecuaciones paramétricas. Porque a lo mejor me estoy saltando algo y que no quiero ranearme, así que prefiero que hacerlo así. Voy a ir a las ecuaciones paramétricas mejor. Voy a multiplicar por menos 2 aquí abajo. Entonces de esa manera, aquí me va a quedar menos 2 por X, aquí va a quedar 8 por Y, y aquí va a quedar menos 4 por T, ¿cierto? Ah, y aquí es 24. Entonces, al hacer la suma, se me van los X, y por lo tanto me quedaría Y más 8Y serían 9Y. Aquí sería menos 3T igual a 24. ¿Ya? Como dije recién, no lo voy a hacer de la otra forma porque parece que hay un detalle con el T. No sé si cambia, así que tengo que revisarlo después. Ya, entonces, esto quedaría de inmediato como Y es igual a, incluso ahora me voy a dar cuenta si cambió, igual a 24 dividido en 9, podemos cancelar por 3, me quedaría 8 tercios, ¿cierto? Más T tercios, ahí sí. Ahí, súper. Ya, y tenemos la ecuación paramétrica para el Y. Z para el Y. Y ahora para el X. Para el X voy a multiplicar arriba por 4. Entonces multiplicando por 4 me quedaría 8, me quedaría 4, me quedaría 4. Si las sumo, se me van los Y, esa es la idea, se me van los Y. Aquí me quedaría 9X, 6T igual a menos 12. Aquí quedaría por 0. Así que X me quedaría de qué forma? Me quedaría como aquí dividido por 9, no, acá dividido por 9, sería un 3, quedaría menos 4 tercios. Y acá sería dividido por 9, me quedaría 2 tercios. 2 tercios T, ahí. Ya, ¿todo bien? Me salté varios cálculos, pero creo que está bien. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ya, pues, entonces teniendo las ecuaciones paramétricas, que son estas, pero voy a escribir todas, incluso la z de ahí arriba para dejarla en orden, menos 4 tercios, menos 2 tercios, t, y es igual a 8 tercios, más t tercios, y finalmente z igual a t, solamente para dejarlo en el orden, lo voy a dejar así, ahí. Esta es la ecuación paramétrica. Ya, pues, entonces de las ecuaciones paramétricas sabemos que aquí generamos el punto, ¿cierto? Que sería el punto menos 4 tercios, 8 tercios y 0. Y los que acompañan al t serían las coordenadas del vector director. Así que, por ejemplo, la primera coordenada sería menos 2 tercios, la segunda sería 1 tercio, y la tercera sería 1. Ahí está. Y bueno, podemos hacer lo mismo que hicimos delante, que quería hacer Sebastián desde la primera clase. Podemos multiplicar por 3, porque es un vector paralelo a la recta. Así que aquí nos quedaría menos 2, 1, 3, ¿cierto? Así que este sería nuestro vector director de la recta. ¿Qué pasó? ¿O ya vio esto? Menos 2 por Sí, 3. ¿Sí? no me acuerdo que lo vi, profe. Sí, Muy bien. Ahora lo está recordando por lo menos, ¿no? sí, ahora se vienen recuerdos vagos, pero me acuerdo que lo vi. Muy bien. Ya, pues, entonces este es el vector director de la recta L. Ese es de la recta L, el vector director. Ese que está ahí.
Ahora, la recta R. ¿Cuál es su vector director? Aquí le vamos a poner vector director de la recta L. O así, ya. No sé cómo ponerlo. Ah, ya sé cómo ponerlo. Vector director de la recta R. Ya, ahí. ¿Cuál sería el vector director de la recta R? Ese está inmediato. Incluso una de las ecuaciones la cambié para que fuera la simétrica y ver de inmediato los datos. ¿No? ¿No se ve el vector director de la Menos recta 4 R? o menos 3, 2. Sí, exacto, muy bien. Menos 4, menos 3 y 2. Porque son los números que están dividiendo, esas son las componentes del vector director, los que están dividiendo a las ecuaciones simétricas. ¿Ya? Obviamente cuando está bien escrito, cuando está x menos la coordenada del punto, y menos la coordenada del punto, y z menos la coordenada del punto, ¿cierto? En este caso es menos 11. Por eso que acá no servía esto. Esto no servía porque no estaba en la forma de ecuación simétrica. Pero ahí al multiplicar por menos 1 arriba y abajo, ahí sí. Ahí sí servía. Así que este es el vector director. Por lo tanto, ¿qué ocurre con estas rectas? No son paralelas. Exacto, no son paralelas. Porque este vector que está acá no es un múltiplo escalar de este vector. Ya que si, por ejemplo, multiplicamos por 2 este, me quedaría menos 4. Ah, ya, bonito. Me quedaría 2. Ah, no, porque aquí es menos 3, ¿cierto? Y aquí me quedaría 6. Así que no. Uno no es múltiplo escalar de otro. ¿Ya? Bueno, la forma, digamos, la manera formal de decir que uno no es múltiplo escalar del otro es que había que escribirlo, ¿cierto? Menos 2, 1, 3. La pregunta es si existe un lambda, tal que el menos 2, 1, 3, o al revés, si quieren, tal que el vector menos 4, menos 3, 2, sea lambda por el vector que está acá, ¿ya? Entonces, para la primera ecuación, nos quedaría menos 2 lambda igual a menos 4, así que por lo tanto lambda debería ser 2, ¿cierto? Ah, pero con lambda igual a 2, aquí 2 por 1 me quedaría 2 y no menos 3, así que no existe, ¿ya? Así que ese lambda no existe. Por lo tanto, uno no es múltiplo escalar del otro, ¿ya? Y como no es múltiplo escalar del otro, entonces no son paralelas. Y lamentablemente para ustedes el ejercicio ahí no acaba. Como no son paralelas, entonces es posible que se corten, que sean secantes o que sean alabeadas. ¿Ya? ¿Cómo determino eso? Ejercicio para ustedes. Encuentren las ecuaciones paramétricas de esta recta que está acá. No ocupen el mismo t, porque el t lo ocupamos para la L. Por ejemplo, podrían ocupar un S. Entonces decir, esta ecuación es igual a S, despejamos el X y tenemos una ecuación paramétrica. Esta ecuación es igual a un S, despejamos el Y, tenemos la ecuación paramétrica, despejamos esta igual a S, despejamos el Z, tenemos la otra paramétrica. Y así van a tener un sistema de ecuaciones donde el X que le resulta acá tiene que ser igual a este X, el Y que le resulta acá tiene que ser igual a este Y, el Z que le resulta acá tiene que ser igual a este Z, ¿ya? Y si es posible determinar una solución para el T y el S, se intersecta. Si no es posible, no se intersecta. ¿Se entendió eso último? ¿Se entendió la tareita? ¿Sí? ¿Todo bien? Claro, profe. Ya, perfecto. Qué bueno. Ya, porque he hablado mucho. Esperando que se entienda. Como dije antes, eh, pueden escribirme con sus dudas, ¿ya? Mañana, si quieren, voy a conectarme a las 7. Si es que alguno tiene preguntas, si llega con algún ejercicio, profe, no entiendo esto, o la materia también, si quieren les explico también lo que no se haya entendido, ¿ya? Y cualquier cosa me voy a conectar a las 7. Y esa, como dije antes, ese va a ser el horario de atención, ¿ya? Los miércoles a las 7.
Así que eso. Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo hasta el día viernes. Si es que no vienen mañana. De nada, Jonathan. Nos estamos viendo. Cuídate. Que esté bien. Vale, profe. Vale, profe. Gracias por la clase. Chao, profe. Cuídense, nos Vale, vemos. Gracias a profe, ustedes. Chao, gracias. profe. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao. Chao.